Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias a Energía por la invitación. A ustedes por estar conectados para, junto a nosotros, hablar de financiación de proyectos renovables en Colombia. Hoy tenemos la suerte de tener un panel de líderes de mercado que desde su perspectiva nos vienen a hablar del mercado colombiano y las claves de éxito para la financiación de proyectos renovables. Sin más, me gustaría pedir a los miembros del panel que se presenten y nos hablen de las empresas que representan y el enfoque de producto que tienen, tanto en América Latina como en Colombia en particular. Empezamos contigo, Rubén. Estás en mute. Hola Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, sé que nos están escuchando en todos lados, entonces saludos para todos y muchas gracias por la invitación. De cara a tu pregunta, ¿cuáles son las expectativas que tiene Trina, digamos en Colombia y no solo en Colombia, sino en Latinoamérica? Yo creo que empiezo por decir una sola palabra y es crear sostenibilidad de negocio en el futuro. Y es aprovechar todas las oportunidades que se están dando en las diferentes regiones para seguir desarrollando proyectos solares fotovoltaicos, adaptándonos obviamente a los cambios del mercado, adaptándonos a las necesidades del mercado. Específicamente en Colombia, pues tenemos muchas expectativas en lo que ha anunciado el gobierno, una nueva subasta renovable para el año 2021. Estamos muy enfocados obviamente en cumplir con nuestra promesa de entregar los proyectos que nos fueron adjudicados en la subasta del año pasado y obviamente seguir contribuyendo en el sector privado con proyectos bajo el esquema de PPAs, con comercializadores y seguir contribuyendo a la dinámica del mercado solar fotovoltaico en Colombia, desde la parte financiera, con la financiación de los proyectos, desde la parte obviamente de la construcción, construyendo las plantas que ya tenemos ready to build, que ya tienen compromisos, y obviamente eso no solo dinaminando el mercado, sino transferencia de conocimiento, generación de empleo, y obviamente con miras al futuro, mucha expectativa 2021, 2022, 2025, robustecer pipeline y seguir contribuyendo a la diversificación de la matriz colombiana y a la integración de estas energías limpias en el país. Fernando, si quieres empezar tú. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Cubillos. Soy el responsable de energía en Bidinvest. Bidinvest es el brazo para el sector privado del grupo BID. Como muchos de ustedes ya nos conocen, somos una banca multilateral enfocada en 13 industrias: sector financiero, industria y corporativos, y infraestructura y energía. En energía, el área que yo represento, hemos estado muy enfocados en promover lo que se llama la transición energética, con una inversión muy relevante en energías renovables en los últimos 4 o 5 años. Más del 70% de nuestras inversiones en energía van a ese sector, solar, viento y también hidroelectricidad. Y nuestras expectativas para el mercado colombiano es que con este nuevo mecanismo de subastas que permite la llegada de nuevos actores y financiamiento a largo plazo, podamos seguir contribuyendo al desarrollo del sector en un camino o en una trayectoria de hacer cada día más sostenible o la industria energética del país. Fenomenal, Fernando. Rodolfo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es un placer efectivamente estar con ustedes. Yo soy el CEO de Green Yellow para Colombia y Panamá. Como tal, Green Yellow es una empresa un poco atípica dentro del mercado porque nosotros no hacemos solamente desarrollo solar, sino también eficiencia energética. Tratamos de tener una propuesta un poco global, de transición energética. Obviamente estamos acá en Colombia desde 8 años y con una visión muy optimista del mercado. Pensamos que es un mercado que está apenas justamente lanzándose o con muchísimo potencial por sus características un poco propias. Y nosotros somos una empresa que obviamente propone soluciones fotovoltaicas tanto de autoconsumo como también de granjas, de generación ahora en Colombia,
pero con la particularidad que nosotros financiamos directamente. Así que y gracias por efectivamente el espacio, porque es dar un poco nuestra visión también como empresa, o cómo vemos, y como fondo propio, o sea, cómo vemos un poco el tema de financiación justamente, o sea, dentro de un mercado, o sea, como Colombia. Así que muchas gracias por el espacio. Fenomenal, Rodolfo. Andrés. Muy buenos días, un gusto poder estar en este panel. Un saludo pues a todos. Mi nombre es Andrés Restrepo, yo soy el director de estructuraciones del Banco de la Vivienda. El banco es hoy y desde hace varios años el segundo banco en participación en el país, tanto por activos como por cartera. Y digamos que en nuestra vicepresidencia en la corporativa hemos venido siendo muy activos en la financiación de proyectos de infraestructura, financiaciones tipo Project Finance, y en energía hemos sido especialmente activos, yo diría que en todos los subsectores, en generación, termoeléctricas, PCHs, la única planta regasificadora del Pacífico, líneas de transmisión de energía, biomasa. Entonces, digamos, lo que buscamos ahora, con el compromiso que tiene el grupo y el banco adicionalmente con todos estos temas verdes en los que realmente el banco cree, sinceramente, no solo como negocio, sino en realidad como filosofía, el banco está moviéndose de una manera, digamos, muy dinámica, revisando este tipo de proyectos, analizando las oportunidades, y de hecho, pues afortunadamente con las empresas, por ejemplo, como con las que compartimos el panel, con Tina, con Green, hemos venido viendo proyectos, por ejemplo, y la idea es poder seguir profundizando en este mercado tan interesante. Fenomenal, Andrés. Me presento yo también, soy Juan Carlos Dadillo, soy socio director de ATZ Financial Advisors. Somos una boutique de banca de inversión enfocada en renovables en Iberia y América Latina, y asesoramos en deuda, project finance y M&A, tanto de proyectos Greenfield como Brownfield. Antes de empezar, me han pedido que les recuerde que nos pueden enviar sus preguntas a través del recuadro que aparece en sus pantallas, y pueden usar el chat también para decirnos desde dónde se están conectando. Empezamos. Voy a partir de la premisa de que todos los proyectos renovables compiten globalmente por deuda de capital privado. Ahora bien, parecería que no es un mal momento para que Colombia se beneficie de esa liquidez de mercado, no solo por el incondicional apoyo del gobierno colombiano, y hemos escuchado al viceministro, que acaban de anunciar una nueva subasta hace un par de semanas, sino también por el precio bajo de la energía renovable en términos absolutos de dólar megavatio hora, y además por el difícil entorno del resto de países que compiten por esa liquidez, como México o Brasil. Para poner las cosas en perspectiva, hablemos un poco de lo que se ha hecho hasta ahora. Si te parece, Fernando, empezamos contigo. Como has dicho, el BID ha estado muy activo en los últimos años, empujando la transición energética en América Latina, adaptándose a las nuevas tecnologías y a los cambios de los mercados financieros. ¿Nos puedes, por favor, contar el tipo de proyectos y de estructuras financieras que se han hecho últimamente en LATAM y en Colombia? Y también cuéntanos un poco del pipeline que tienen para los próximos meses en Colombia, aparte de la subasta, claro está. Bueno, muchas gracias. BidInvest más o menos invierte entre unos 500 y unos 1.000 millones de dólares de capital propio en financiamiento de proyectos por año. Como dije, en los últimos 4 años, como dije en la introducción, alrededor de un 70% de esa inversión va a proyectos de energía renovable. Partimos financiando energía renovable ya en el año 2012, digamos, energías no convencionales como solar y eólica, que tuvieron un desarrollo más temprano, como es el caso de Chile y Uruguay. En el caso de Chile financiamos algunos proyectos al inicio en modalidad merchant, cuando que volaban al precio, digamos, sus ingresos dependían del precio spot. En esa época los precios spot era bastante alto en el mercado chileno, y proyecciones de mercado nos permitían pensar de que se mantendrían en el tiempo, cosa que no ocurrió así. En Uruguay, por el contrario, hubo una estrategia del gobierno de reemplazar gran parte de su generación fósil, que la utilizaba fuertemente en los años de sequía. Uruguay tiene una fuerte base hidroeléctrica muy parecido a Colombia, y esta base térmica, cada vez que tenía una sequía, significaba un impacto en la economía realmente sustantivo. Entonces el gobierno de Uruguay decidió reemplazar dichas tecnologías por tecnologías renovables, y con proyectos que se financiaban a largo plazo, con contratos de largo plazo, a través de UTE, que es la empresa eléctrica estatal.
Nuestros financiamientos principalmente son Project Finance, sin recurso al accionista. Hemos visto en todos los mercados que estamos participando, como dices tú al principio, que hay una gran disponibilidad o gran apetito de inversionistas de capital en entrar en este mercado, producto de, digamos, por un lado, la competitividad de las tecnologías, diría también la menor complejidad del desarrollo de los proyectos. La implementación de los proyectos lleva entre 6 meses y 2 años, los proyectos eólicos más complejos, sacando de ese periodo todos los permisos, pero digamos, la mayor simplicidad de estos proyectos comparado con otros proyectos que tienen un periodo de maduración bastante más largo, los hace más atractivos a inversionistas financieros que ven que el riesgo de desarrollo está debidamente mitigado. Entonces, bueno, volviendo a los productos que ofrecemos, principalmente nuestro producto es Project Finance de largo plazo. También tenemos financiamientos corporativos, aquellas compañías que tienen ya una base de capital y de activos importante y les es más eficiente entrar en deuda corporativa. Más adelante hablaremos de deuda mezanín y algunos productos más subordinados. Y también ofrecemos garantías, de manera de complementar en aquellos mercados que los inversionistas de deuda no estén preparados o no tengan suficiente experiencia o conocimiento a tomar todo el riesgo proyecto. Nosotros podemos complementar a esos inversionistas que darían el fondeo con garantías nuestras en mitigar los riesgos de proyecto, como los riesgos de performance, o sea, de riesgo de construcción y los riesgos de operación y de operación del proyecto. Me quedo acá. Fenomenal, Fernando. Andrés, no podemos hablar de financiación de renovables en Colombia sin mencionar el parque fotovoltaico Bosque de los Llanos, el primer Project Finance de renovables en Colombia, un gran hito en el mercado colombiano. Sé que por temas de confidencialidad no nos puedes contar muchas cosas, pero sí que me gustaría que nos cuentes un poco la estrategia de la vivienda de cara al sector, tanto a nivel de deuda corporativa como Project Finance, y qué tipo de operaciones vas a hacer en los próximos meses. Perfecto, sí. Como tú dices, el proyecto de Llanos 1, que tuvimos además la oportunidad pues, de revisar con Rubén, que nos acompaña aquí en el panel como sponsor, un hito muy importante. Cuando uno mira digamos, lo que ha sido digamos, la generación de renovables no convencionales en Colombia, excluyendo pues obviamente el tema de las PCHs, agua, solamente pues lo que es renovable no convencional, y nos devolvemos un año, había menos de 100 megavatios en el país, y digamos que esos proyectos que se tenían en ese momento, más muchos de los que se están financiando ahora, se financian en los balances de grandes empresas, ya sea por temas tributarios, porque tienen la sombrilla de la financiación, una serie pues porque tienen comercializadoras, pero no era muy usual en el mercado que se financiaran proyectos en vehículos de propósito especial. Y esta fue el primer cierre financiero que se dio en el país, lo firmamos a principios de año, un proyecto de 20 megavatios que forma parte, pues, digamos, de un pool de proyectos que tenía hasta hace un tiempo, digamos, el grupo de Trina y que ha venido pues en un proceso de desinversión a un inversionista internacional. Es una financiación que, digamos, en este momento está un poco en el stand-by, pero fue un tema muy importante y nos permitió, digamos, vale la pena mencionarlo, el contrato lo cerramos en compañía de la FDN, que es un jugador, pues, digamos, bien importante acá en Colombia, y esto nos permitió, digamos, entrar ya no solamente como a entender, sino a mirar en detalle todo lo que son, por ejemplo, los contratos materiales que tienen estos contratos de crédito alrededor, porque ahorita de pronto vamos a profundizar, pero no solamente hablamos de un contrato de crédito, sino una cantidad muy importante de contratos materiales, temas relacionados con los contratos de las tierras, los PPAs, la operación, el suministro, o sea, una serie de temas que ahorita seguramente tocaremos. Entonces fue de verdad un hito supremamente importante, y a partir de ahí se han venido dando, digamos, como otras operaciones distintas en el país. Y ya respondiéndote pues sobre la estrategia del banco, definitivamente pues el banco tiene, como mencionaba ahorita, digamos, un posicionamiento importante y una red de contactos que nos permite movernos, creemos que muy bien, con los distintos jugadores, ya sean financiaciones tipo Project Finance en vehículos independientes o en balances. Entonces, en la medida que esos proyectos, digamos, van saliendo al mercado,
pues lo calificamos de manera proactiva, es obviamente tratar de buscar estos mecanismos de financiación que le puedan servir a los proyectos, y hay un portafolio bien importante, no solo por los contratos bilaterales que se están firmando, sino las subastas, la primera subasta que ya salió, que está en proceso pues, de cierres financieros, la subasta que viene, e inclusive hay algunas subastas que no son de orden nacional, como algunas que tiene, por ejemplo, Ecopetrol en el mercado, que venimos analizando con mucho detenimiento. Fenomenal. Volvamos a Trina, Rubén. Trina, con una estrategia utility scale, ha ganado 3 proyectos solares, Andrés os acaba de mencionar, con una capacidad cercana a los 350 megavatios en la primera subasta renovable. Cuéntanos, por favor, cómo van estos proyectos y si esta experiencia les motiva más para la siguiente subasta, y qué otros proyectos fuera de subasta están ahora mismo en el radar de Trina. Vale, Juan Carlos, gracias. No, definitivamente, como Trina, seguimos con la motivación intacta y obviamente avanzando, a pesar de la condición de COVID que todos sabemos, seguimos avanzando hacia cumplir con estas obligaciones de los proyectos de la subasta. No podemos negar que han habido impactos en sus cronogramas, pero estamos buscando alternativas tanto por la vía del gobierno como con los off-takers bilateralmente de buscar soluciones, pero obviamente nuestro compromiso está firme y los proyectos siguen adelante. Tenemos muchas expectativas hacia el futuro. Recibimos muy bien la noticia de una nueva subasta en Colombia para proyectos que pudieran entregar energía en diciembre del 2022. Esperemos que se materialice y que la podamos ver entre el Q1 y el Q2 del 2021. Particularmente nosotros seguimos teniendo un pipeline robusto, seguimos obviamente en la tarea de robustecerlo, de seguir ampliando, digamos, esa base de pirámide de nuestro pipeline para garantizar que más proyectos puedan llegar a COD en los años venideros. Y fundamentalmente eso es. Este año que ha sido un año raro y un año muy retador, pues hemos seguido avanzando lo que hemos podido en todo lo que es el licenciamiento ambiental de los proyectos de la primera subasta a largo plazo del año pasado. Esperamos de aquí al Q1 del año entrante tener todos los proyectos con su permitting y arrancar construcción, y ahí ya obviamente poner sobre la mesa toda la capacidad operativa no solo de Trina, sino de las compañías que vamos a seleccionar para que nos ayuden y poder honrar nuestros compromisos y tener estas plantas construidas y operando en el año 2022. Fenomenal, gracias Rubén. Antes de dar el paso a Rodolfo, sí me gustaría un poco comentar, es un proceso que vemos globalmente en toda América Latina, de que las subastas en general te dan un plazo que puede ser relativamente ajustado para entrar el COD, y eso en el fondo en muchos casos pone una presión innecesaria al sponsor, porque esto implica, pues como bien saben, que el colchón para fuerza mayor o retrasos cada vez es más ajustado, ¿no? Entonces es un tema que vemos globalmente. Rodolfo, GreenYellow está enfocado en instalaciones de autoconsumo y de plantas de generación de menor tamaño, cubriendo un mercado que tiene muchísimo potencial, pero además es muy intensivo en capital. Ya tienen, si tengo entendido bien, 13,1 megavatios fotovoltaicos en construcción en Colombia, Pétalo de Córdoba 1, una instalación de autoconsumo en Jumbo. ¿Cómo ves tú ese potencial de autoconsumo y generación distribuida en Colombia? ¿Y cuál es el perfil de proyectos que buscan en el mercado colombiano? A ver, nosotros efectivamente estamos totalmente enfocados, Juan Carlos, sobre lo que tú estás diciendo, es decir, que nosotros tenemos una muy buena presencia en autoconsumo. Actualmente tenemos 16 megas instalados en autoconsumo con un poco más de 20 proyectos en todo el país, la mayoría con PPA, así que un poco los tamaños entonces, en general son bastante pequeños en Colombia todavía, o más bien establecidos entre 200, yo diría hasta 1 mega en autoconsumo por la mayoría. Sin embargo, lo que vemos es que una aceleración de esos proyectos ahora con un tamaño más importante, sobre todo en el sector industrial, que realmente hay una aceleración muy interesante en el mercado desde más o menos 18 meses, que obviamente queremos ir a captar, porque pensamos que hay realmente un potencial muy, muy interesante en ese sentido. Y el otro aspecto, efectivamente, son granjas solares de 10 mega hasta 20, que son más fáciles para desarrollar en Colombia también. Tienen
muchas ventajas en términos de rapidez, de practicidad, entonces a nivel de trámite. Y efectivamente, a la diferencia de Trina, como decía Rubén, que son megaproyectos, nosotros somos muy enfocados a proyectos que están muy determinados para actores finales, clientes o grandes consumidores que necesitan un aporte puntuales que es de energía renovable. Ese es nuestro foco. Pero como tú estás diciendo, el problema es que como son proyectos más pequeños, el tema de la estructuración financiera es diferente. Así que un poco la elección que tomó Green Yellow es de financiar directamente en una primera instancia, aunque pensamos que cuando vamos a tener un cierto volumen a nivel de Colombia, y a través de vehículos que pensamos efectivamente desarrollar y que estamos ahí mirando, pensamos que un apalancamiento también con otras entidades es algo que puede ser muy interesante también a futuro. Así que lo estamos mirando de muy cerca y, por ejemplo, lo que estaba diciendo Andrés, nos interesa mucho lo que están haciendo. Yo creo que es totalmente complementario. Pues te tomamos la palabra y hablamos luego un poco de la estructura financiera, porque es interesante ver un poco lo que nos cuentas luego. Vamos a hablar un poco de las subastas. Es innegable no hablar con toda la expectativa que hay en el mercado. Hace un par de semanas todos sabemos que el presidente colombiano anunciaba una subasta de energía para 2021 por encima de 5.000 megavatios con entrada en operación antes de diciembre de 2022. Haciendo un número rápido, esto pueden ser cerca de 4 billones de dólares de proyecto y más de 3 billones de dólares, pues dólares o entre dólares y pesos, de deuda entre corporativo y project finance. La pregunta es, ¿hay liquidez para este volumen de proyectos? O dicho de otra manera, ¿cómo se tiene que estructurar los riesgos de dichos proyectos para atraer la liquidez de deuda y capital que necesita el mercado colombiano? Volvemos a empezar contigo, Fernando. De cara a la subasta y el resto de proyectos renovables, ¿qué es lo que más le preocupa a un comité de crédito de un banco extranjero o una multilateral extranjera? Temas de interconexión, curtailment, riesgos ambientales, tipo de cambio, y cómo se pueden mitigar o cómo se han estado mitigando estos riesgos en la estructura. Y cuéntanos también un poco globalmente cómo ves el apetito de banca internacional para renovables en Colombia. A ver, parto por la liquidez. La liquidez es amplia, tanto para deuda como para capital. Eso no va a ser una restricción en la medida que los proyectos estén debidamente estructurados. Principales riesgos, yo creo que ya hay un aprendizaje bastante amplio de todos los desarrolladores que han ido moviéndose en distintos países, que resolver los problemas o los temas sociales, los desafíos ambientales, los desafíos de conexión, no son temas menores, sino que son temas relevantes. No solo por demostrar que son proyectos que tienen el sello sostenible, sino que también son excelentes mitigantes de riesgo, porque en la medida que tú tienes todos esos temas resueltos en forma anticipada, la construcción y la operación se hace mucho más ausente de sobresaltos, ¿no? Tener las comunidades las cuales el proyecto se emplaza bien informadas y bien engaged, digamos, comprometidas con el proyecto o conectadas con el proyecto, eso es para todos. Y quizás Rubén nos puede comentar eso con toda su experiencia en proyectos. ¿En qué nos fijamos? Nos vamos a fijar básicamente, aparte de la sustentabilidad de todos estos elementos, va a ser la sustentabilidad del PPA. Fundamental para obtener deuda de muy largo plazo, que hace obviamente a los proyectos cada vez más competitivos porque se amortiza el capital en mayor plazo, es tener una buena contraparte en la compra de energía. La experiencia de estructuras 100% merchant no ha sido buena. Hemos tenido problemas y proyectos que han entrado en serias dificultades financieras en varias. El mismo hecho de que se anuncie una subasta a 5.000 megas, obviamente eso tiene un impacto en los precios futuros. Cada vez la matriz colombiana va a ser cercana a un porcentaje altísimo de renovables y tecnologías que marcaban precios como las térmicas van a ser cada día más esporádicas en su operación. Por lo tanto, vamos a empezar a ver la necesidad de que estas inversiones que son intensivas en capital se financien con contratos de largo plazo. Las estructuras merchant no van a ser sostenibles en el tiempo porque
a 15 años plazo no sabemos en qué niveles los precios de energía van a estar. Y quizás la gran duda, la moneda. Bueno, yo no soy colombiano, como ya saben por mi acento. El gran desafío va a ser si hay suficiente liquidez en el mercado colombiano para poder fondear, ya sea directamente o indirectamente, el desarrollo de todos estos proyectos que van a tener su moneda operativa, el peso colombiano. La banca internacional está muy interesada en participar, pero todavía tiene que encontrar las soluciones para el fondeo a largo plazo en pesos colombianos. Y ahí quizás la solución sea el mercado de capitales, los cuales puedan, de alguna manera, las AFP, los fondos de pensiones y otros inversionistas institucionales que ya lo hacen, se interesen por financiar proyectos renovables vía instrumentos de deuda. Interesantísimo esto del mercado de capitales, Fernando. Te voy a tomar la palabra para la siguiente ronda porque me interesa mucho que nos desarrolles un poco sobre el tema de los bonos, que al final puede ser una muy buena alternativa. Andrés, ha dicho una cosa Fernando que lo ha apuntado, dice, en la medida en que los proyectos están bien estructurados no debería haber problemas de liquidez. Y estoy de acuerdo. Entonces pasamos la pelota a ti, Andrés, un poco por tu experiencia con Bosque de los Llanos. Cuéntanos qué tipos de riesgos te has encontrado y cómo los has mitigado. Y cómo ves, volviendo al tema de Fernando también, cómo ves la liquidez de la banca colombiana para este tipo de proyectos. ¿Y qué estructuras ves en el mercado en cuanto a plazos y apalancamientos? Arrancar por el tema de la liquidez. Yo creo que obviamente todo va a depender siempre del tamaño de los proyectos. Pues obviamente en la medida que podemos tener unos 2.500 megavatios, calculo yo más o menos en proyectos entre las subastas y los contratos bilaterales más otros que vienen, y si se anuncian otros 5.000, estamos hablando ya de unos montos relevantes, y yo creo que nos puede servir de ejemplo lo que pasó en algún momento con las financiaciones de las carreteras, de los 4G en Colombia, donde hay un tema muy importante y es la moneda. Si estamos hablando de unos proyectos, ¿me están escuchando bien? Perdón si alguien... Sí. Yo te escucho perfecto, Bueno, no, es que vi que te quedaste como bloqueado, entonces creí que de pronto me había quedado sin señal, disculpe. Lo que decía, yo siento que hay un tema importante en la liquidez. Primero, los bancos colombianos, afortunadamente, digamos, estamos muy bien patrimonialmente y somos bancos que tenemos unos niveles de liquidez importante, que se confirmó ahorita, pues digamos, con la pandemia, donde en algún momento tuvimos algunos temores, y áreas como la nuestra, por ejemplo, ya está llevando de una manera muy fluida casos de proyectos, no solamente de energía, sino de otros tipos de infraestructura, los comités, y hay liquidez, o sea, se siente que hay liquidez, hay apetito, hay intención de los bancos de participar, hay dinero, digamos, hay dinero desde el punto de vista de los bancos. ¿Qué puede pasar con, digamos, con los proyectos? Son financiados típicamente, deberían ser financiados en pesos en su gran mayoría por el nivel de ingresos, por el tipo de ingresos y el tipo de costos que están atados normalmente al IPC o al IPP. Eso genera que las financiaciones deban ser normalmente en moneda local. De pronto hay algunos proyectos que tienen una fracción de los ingresos que van a, digamos, a recibir ingresos por cargos por confiabilidad que son en dólares, pero la gran mayoría de los ingresos y los costos van a ser en pesos. Entonces yo creo que eso genera que haya una presión hacia la moneda, como comentaban ahorita, los bancos internacionales, las multilaterales pueden participar de alguna manera con créditos también, digamos, en pesos con sintéticos por detrás. Esto funciona, sin embargo, puede generar, no digo que no funcionen, de hecho nosotros hemos tenido, digamos, unos partnerships donde tenemos socios banqueros internacionales que se complementan muy bien con nosotros, pero podrían generar de pronto algunas inflexibilidades a los créditos por el tema del derivado, qué pasa si se rompe el derivado. Entonces yo creo que se puede dar algo de iliquidez por la cantidad de proyectos y por la necesidad de que normalmente sean en pesos. Otro tema que puede afectar un poco la liquidez, como lo vimos en algún momento en carreteras, es que normalmente estos proyectos no solamente necesitan créditos, sino que necesitan también algunos cupos para derivados, algunos cupos para garantías bancarias, para poner el equity. Si algunas veces se tiene uno a uno una relación espejo en el EPC, el EPCista también tiene que poner algunas garantías bancarias. Entonces ahí se puede generar, digamos, algún tipo, digamos, como de saturación en el mercado, sobre todo de los bancos.
Afortunadamente están los bancos internacionales, multilaterales, hay jugadores importantes como los fondos de deuda, en el caso colombiano la FDN, Bancoldex. Entonces yo en términos prácticos pensaría que hay liquidez, pero también veo con cierto cuidado que se hayan anunciado 5 gigas de generación. Estamos hablando ya de un monto, pues, ya digamos muy importante. Y desde el punto de vista, siendo muy concreto con los riesgos, yo creo pues que ahorita Fernando lo comentaba muy bien. Nosotros vemos básicamente lo que son, digamos, los distintos contratos materiales, como puede ser, por ejemplo, quién es el proveedor de la tecnología, cómo es el sustento tecnológico de esa tecnología después, quién va a construir, cuál es el track record. En el caso, por ejemplo, de las compañías que están por detrás como sponsors, si tienen una integración vertical, no la tienen. O sea, miramos con mucho cuidado, digamos, todos los componentes, pero con cierto, pues con un detalle muy grande, miramos sobre todo el PPA. Obviamente para nosotros es muy importante entender cómo están constituidos, que sean bancables, quién está detrás, cuál es el off-taker, el plazo, cómo digamos, cuáles son las puertas de salida, las sanciones. El PPA diría yo que es lo más importante, y hay un riesgo que se ha convertido probablemente en el riesgo, siento yo, más grande en Colombia, y es todo lo relacionado con las líneas de transmisión de energía, en el sentido de que podemos tener un superproyecto, pero no hay cómo sacar la energía. Ahí tenemos una situación delicada, como puede ser lo que pasa en La Guajira con tantos proyectos, por ejemplo, eólicos, y un tema de transmisión de energía complejo. Ahí tenemos de servidumbres, de predios, de comunidades, de proyectos de transmisión que pueden salir más tarde que el de generación. Entonces, digamos, hay una serie de temas que tratamos de analizar con mucho cuidado, y ningún proyecto es igual al otro, pero hemos venido pues desarrollando cierta habilidad para mirar estas matrices de riesgo. Es interesante lo que dice sobre la evacuación. Justo hoy el viceministro, cuando él hizo una frase que tomé nota, que dijo que la gente le pregunta por qué otra subasta si hay todavía tantas restricciones en la red. Y él dijo que sí, que están trabajando en el tema, que están trabajando un poco para el tema de incentivar efectivamente que se puedan hacer esto de una forma más expeditiva. Pero lo bueno es que son conscientes y evidentemente hay que ponerse a trabajar en el tema, ¿no? Rubén, vamos a hablar un poco por la del equity, porque al final esto es una balanza. Es decir, mientras más garantías le des a la deuda y mientras menos apalancamiento consigas de la deuda, pues más garantías tiene que dar el accionista, más riesgos asume y menos apalancamiento tiene. Entonces, me interesa mucho el punto de vista de Trina sobre la experiencia en la primera subasta. Además, es el sponsor del Project Finance de Bosque de los Llanos, y además tiene una visión global de lo que está pasando en el resto de América Latina. Entonces, en esa perspectiva, 2 preguntas. ¿Ustedes a qué riesgo como accionistas, a qué riesgo están más sensibles ahora mismo en el mercado colombiano? ¿Y qué nos puedes contar de tu experiencia levantando deuda en pesos colombianos? Vale, voy a empezar entonces por el tema de los riesgos. Yo creo que mis compañeros de panel, Fernando y Andrés, hicieron un muy buen trabajo describiendo, digamos, los riesgos desde diferentes perspectivas. Nosotros como sponsor y estando integrados verticalmente, pues yo hago aquí una separación muy rápida, digamos, de 3 fases donde revisas varios riesgos. Y es, primero, como mencionaban, si un proyecto está bien estructurado desde el punto de vista de que estás escogiendo un lugar donde sabes socializar el proyecto, donde no tienes problemas con las comunidades, donde tienes una buena radiación, o sea, haces un buen mix entre el tema social, las comunidades, los temas ambientales y los temas técnicos, lo desarrollas bien y lo socializas bien, estás mitigando mucho riesgo ahí ya nomás con una buena estructuración, un buen desarrollo. Y eso, digamos, impacta desde el punto de vista de la financiación, eso da confianza a los bancos, y eso obviamente te ayuda a que los procesos de los diferentes comités de los bancos, comité de financiación, comité de riesgos, pues sean más expeditos, sean más fáciles de explicar, sean más fáciles para entender de parte de ellos. Ya siguiendo en orden, digamos, el riesgo financiero y entrando a lo que tú decías en temas de equity y en temas de apalancamiento, la calidad del proyecto y la calidad del off-taker te determinan, digamos, esa estructura de la financiación y qué tanto tienes que poner todo en la mesa como capital y qué tanto te van a apalancar. Y comienzas a jugar ahí con el size de la deuda, con todos los riesgos que identifica la banca, tú como sponsor, obviamente, a generar confianza y a tratar de mitigarlos, y siempre tratando de llegar a un punto óptimo donde la financiación, que para nosotros lo definíamos en entonces ejercicios que hicimos, es una sociedad. O sea, yo me estoy asociando con usted, banco,
y vamos a construir un proyecto en sociedad donde yo estoy poniendo esto en equity y tú estás poniendo esto en deuda. Entonces, ¿cómo equilibramos esa sociedad en términos de garantías, en términos de qué pone el banco, qué pongo yo? Hay unas lecciones aprendidas y unas experiencias gigantescas, pero en general, obviamente, lo que tú dices es llegar al punto óptimo en que ojalá el capital sea lo menos posible, que le dé confort a todos los que estamos sentados en la mesa y que el apalancamiento, digamos, en su estructura y en sus condiciones de precio, de tenor, de los años de la financiación, obviamente de que Covenants va a tener la financiación, pues que nos funcione a todos, para que a la larga sea un proyecto rentable. Porque es que eso es lo que si lo vemos como una sociedad, ni al banco ni al sponsor le interesa entrar en un negocio donde haya un riesgo muy alto y donde haya una posibilidad alta de no ganar dinero o perder dinero. Entonces, cuando vamos a seguir adelante con esa sociedad para construir un proyecto y para financiarlo, todos tenemos que estar seguros de que el precio está, que el proyecto es rentable, que los riesgos están controlados, identificados y aquellos que nos ponen, digamos, más nerviosos, hay unos controles y unas mitigaciones claras y que al final estamos seguros que todos vamos a ganar dinero. Y ahí es donde se ata también la parte del PPA. ¿Quién es el off-taker? ¿Es un off-taker bancable? ¿Es un off-taker que genera confianza? Porque esa es la fuente de pago. Entonces, esos son los dos primeros riesgos. Y el tercero, como lo mencionaba también Andrés y Fernando, pues es ya los riesgos inherentes a la construcción, ¿no? Y hay una variable que ellos no mencionaron para no entrar en todos los detalles y es tiempo. Y tú lo mencionabas ahora de cara al comentario que hicimos de la subasta anterior. ¿Qué nos está enseñando? O sea, nadie se imaginaba un escenario COVID. En un escenario pre-COVID yo tenía esa variable tiempo controlada. Hoy en un escenario COVID, la variable tiempo es la que me está generando, digamos, mayor ansiedad hacia cuáles son los tiempos que no dependen de mí, cuáles son los tiempos del ANLA, cuáles son el tiempo de las autoridades, de las CARES, de las corporaciones autónomas regionales para reactivarse y para sacar, digamos, todo este permitting en tiempos récord para que obviamente los proyectos puedan llegar a su permitting y otra vez poder tener un cronograma que podemos controlar. Ya el riesgo de la construcción, en este momento, pues la construcción es pura y dura, el nivel de complejidad de una planta solar fotovoltaica, hablo de mi experiencia, pues no es muy alta, entonces ahí no significa mucho riesgo. Y al final, yo creería que el riesgo que ahora, en nuestra experiencia de los proyectos de subasta y lo que vemos hacia futuro, es que esos mecanismos, que si bien es cierto el mecanismo anterior tuvo una filosofía de un contrato financiero para dar confort a la demanda, para que pudiera ir y se sintiera cómoda de participar en la subasta y tuviera más certeza sobre la energía que iba a recibir y a qué precio le iba a recibir, y esa parte material del mecanismo, pues que se pueda balancear un poco mejor, porque ahí también hay dificultades en el tema de la financiación. Como lo mencionaba Andrés, pues cuando hay una infraestructura que depende de un tercero, eso genera también mucha incertidumbre en el mercado y de cara a la financiación, pues también pone muchas barreras y dificultades a la financiación. Entonces, ahí trato de resumir todos los riesgos que yo veo. Hoy en día la variable tiempo para poder cumplir con nuestras obligaciones y la financiación de aquellos proyectos, y hablo en general no solo de los míos, sino de aquellos proyectos que dependen de un tercero y que no tienen certeza en tiempos cuándo va a estar esa infraestructura construida, pues es para mí el riesgo más grande que se está viendo en general en los proyectos de la subasta. Tal vez afecta más a los proyectos de La Guajira. En el caso de Trina, afortunadamente no dependemos de una financiación, perdón, de una infraestructura de terceros, pero vuelvo y digo, poder otra vez ajustar unos cronogramas y poderlos controlar en la variable tiempo es el riesgo más grande que estoy viendo yo ahora, y de cara a un riesgo financiero, porque obviamente tenemos que entrar a honrar un PPA financiero en enero del 22, y en caso de que las plantas físicamente no estén, que digamos era el objetivo y era el plan de Trina en un escenario pre-COVID, pues nos pone un escenario de un hedging, en un escenario de coberturas, que obviamente tiene un impacto importante en los económicos de los proyectos. Entonces, esa es la experiencia, y ya para terminar este tema, de aquí hay muchas lecciones aprendidas que ojalá se tengan en cuenta para ese nuevo mecanismo que se debe estar diseñando ya para la subasta que ha anunciado el gobierno la semana entrante, y que, como dice, genera mucha expectativa, como decía Andrés, porque se habla de un volumen muy grande, pero también se habla de unos tiempos muy apretados. Entonces volvemos otra vez con la variable tiempo. Si el objetivo del gobierno es tener una subasta
donde quiere llegar a 5 gigas, pero quiere que toda esta energía se entregue a finales del 22, hay un reto muy importante. Y entonces, ¿cuántos de los proyectos que hay en el mercado están listos para asumir de manera responsable ese reto? Entonces, deberían ser proyectos que estén en estado de madurez muy avanzado, muy cercanos a ready to build, para poder ir a una subasta, adquirir un compromiso y poder construir esos proyectos y tenerlos operativos en menos de un año. Entonces, con lo que tú mencionaste, un tema que no voy a ahondar, que es la capacidad del sistema de transmisión y evacuar energía, pero que tengan muy bien en cuenta el mecanismo, que el mecanismo, si queremos cumplir con el objetivo de conectar bastantes megavatios de aquí al 2022, hay que mirar qué cosas no estuvieron tan bien, digamos, desde el contrato financiero y desde las obligaciones materiales en el esquema y en el mecanismo anterior, y seamos muy realistas cuando nos pongamos esas metas en megavatios y en tiempo, para poder cumplirla y que realmente, para que sea un éxito, entregar la mayor cantidad que sea posible de energía renovable en el 2022, pero vuelvo y digo, de una manera realista y con un esquema y con un mecanismo y una arquitectura, digamos, de subasta que la permita ser exitosa. Ese es mi comentario. Estoy de acuerdo. Si tomas el ejemplo de la subasta brasileña, donde hay mucho más tiempo, al final la duda siempre es qué pierde el país por tener 3 meses más de plazo, cuando esos 3 meses más de plazo a lo mejor te dan un espacio para fuerza mayor, retrasos y sobre todo muchas veces retrasos de permisos administrativos. Pero bueno, vamos a cambiar un poco de tercio. Rodolfo, te va a tocar hablar de PPAs. Salió en los medios hace unas semanas la noticia de que vas a construir una planta de 25 megavatios en la costa caribe con un PPA. El mercado de PPAs es muy complejo, porque además nosotros lo que estamos viendo es que cambia muchísimo. Es decir, PPA que era malo hace dos años, ahora es el mejor PPA del mundo, porque cada vez los PPAs, cada vez el cliente final exige más gestionabilidad de la energía, exige que la curva esté más completa, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado de PPAs está creciendo. Cuéntanos un poco tu experiencia en la estructuración de los PPAs y cuáles son los puntos de aprendizaje. Bueno, sobre los PPA, yo diría que en Colombia es verdad que estamos en una situación un poco paradójica porque los PPAs que aparecían en el mercado en los últimos años, muchos finalmente eran PPAs que no estaban tan bien establecidos o también, vamos a decir, de una calidad no tan buena para ser efectivamente respaldados y permitir efectivamente concretarse. A tal punto que si miramos un poco hoy la cantidad de proyectos solares que están realmente conectados comercialmente en Colombia, hay 5 actualmente, o sea, que están realmente conectados comercialmente. Y de los cuales, finalmente, cuando lo miramos, PPAs de granjas a terceros o privado, nosotros estamos haciendo el primer proyecto privado o con PPAs a otro privado, porque antes no eran proyectos exactamente de privado a privado, no eran más proyectos de yo a yo, que es sencillamente diferente. Sin embargo, lo que vemos es que el mercado está cambiando radicalmente. Yo veo que sí, hoy en día hay un saneamiento también del mercado con proyectos y PPAs que son realmente sólidos o que ya están a valor de mercado, que no están con valores que no están que no son capaces de ser cumplidos. Y yo creo que viene también de la capacidad de innovación que hay de los actores que hay en el mercado, o los actores que están realmente serios, que se están desarrollando hoy, con financiación propia o apalancada, o finalmente son gente que ya posicionan la propuesta de forma conforme con lo que busca el cliente. Así que ya estamos hablando de cosas que son realizables o que son interesantes para el cliente a largo plazo. Eso cambia todo, porque del momento que tú tienes un PPA de calidad, va a cambiar todo, porque ese PPA de calidad, o si además está desarrollado por un actor que es sólido también, o que también tiene solidez financiera, bueno, permite ser apalancado también o financiado por entidades que son bancarias o fondos de inversión. Y eso cambia todo, que creamos un círculo virtuoso que hace que hoy en día vemos que siempre más empresas están interesadas para ver qué puede hacer, si ellos pueden hasta coinvertir también en proyectos que son de granjas solares. Así que yo veo realmente una muy buena dinámica en ese sentido. Y son buenos off-takers en general, gente que tienen y que permiten también tener garantías sólidas en el tiempo. Y como tenemos un buen off-taker y un buen producto, un buen contrato,
bueno, permite también que finalmente ese contrato sea más, dura más en el tiempo. Así que estamos más hablando ahora de proyectos de PPA, entonces a 15, 20 años, lo que no era el caso antes. Y es interesante porque también, ¿no?, el hecho de que ya llegamos a 15, 20 años permite, entonces, realmente dar tranquilidad también, entonces, a proveedores, actores como nosotros también, para invertir y apostar en el país, en Colombia. Así que eso es un poco el contexto actual. Y yo insisto sobre el tema de la innovación porque yo lo veo en el proyecto, por ejemplo, de Pétalo, o sea, que acabamos de abrir. Es un proyecto, por ejemplo, totalmente atípico porque nosotros generamos energía para finalmente un actor como Éxito o para dar energía a 27 de sus tiendas repartidas en la costa, o en Cali también. O finalmente para abastecer energía, pero también para un proyecto de aire acondicionado que nosotros instalamos también en esas tiendas. Eso es muy interesante porque muestran que realmente las empresas son capaces de ir a ver más allá solamente del abastecimiento de energía, de la tarifa, o están buscando otras soluciones. Y eso es muy bueno. Muchísimas gracias, Rodolfo. Vamos a hablar un poco de almacenamiento. Vamos a cambiar un poco la discusión. El año anterior hablábamos de almacenamiento como el futuro. Este año pues, se han convocado varias subastas de almacenamiento, de hecho una en Colombia. El viceministro en la mañana había comentado de que iba a sacar 50 megavatios en las próximas semanas, iba a salir oficialmente la subasta para la costa atlántica. Rubén, en un mercado con tanta canibalización del precio fotovoltaico, la búsqueda y desarrollo de generación que complemente la curva de producción fotovoltaica es un objetivo en todos los mercados. ¿Cómo ves tú los incentivos para desarrollar almacenamiento en el mercado? ¿Cómo se debe incentivar esas inversiones? Subasta por tecnologías, incentivos para los off-takers, feed-in tariffs. ¿Cuál es tu visión del tema? Estás en mute. Sí, disculpas, Juan Carlos, correcto. Mira, yo siempre he sido un creyente en las baterías y en el almacenamiento. Hemos visto experiencias importantes en Chile, que ha sido uno de los pioneros, de los países pioneros en Latinoamérica en el almacenamiento. Yo creo que si nos vamos al tema de los incentivos, yo siempre creo que los incentivos tienen que venir del propio mercado. Tenemos que identificar las necesidades de cada mercado en Latinoamérica. Los sistemas eléctricos de cada país son diferentes, entonces cada país va a tener necesidades diferentes. Las baterías son una solución muy flexible. Es una solución que te puede ofrecer peak shaving, te puede ofrecer liberar capacidad o el capacity release, regulación de frecuencia, bueno, infinidad de cosas. Ahora con la integración de los renovables, las baterías no solo para los solares como un PV storage, que también las baterías han bajado muchísimo de precio y ya comienzan a tener sentido económico algunos proyectos en los cuales puedes poner baterías para alargar, digamos, esa generación con el solar 1 hora, 2 horas, independientemente de las características de cada proyecto. También hay soluciones C&I. Entonces yo creo que los incentivos tienen que venir de identificar las necesidades que hay en cada país o en cada región. ¿Cuáles son esas necesidades de los clientes? Y eso tiene que venir acompañado de una regulación, de una muy buena regulación que deje unas reglas bien claras para participar y competir. Para mí esos son los principales incentivos. Yo creo que las figuras de feed-in tariff y las figuras de subsidios y todo esto, si bien fueron válidas en el futuro y generaron cosas positivas, para mí, y esto es mi percepción personal, yo creería que no aplican ya, no son vigentes y debe ser el mercado y el mismo diseño de las regulaciones y ese mismo diseño de la identificación de las necesidades en cada uno de los países y de las regiones los que determinen los incentivos para poder entrar. Y obviamente con un marco regulatorio muy bien hecho que permita la competencia y obviamente también aprendiendo de lo que existe, de cuáles son esos esquemas comerciales como los PPAs que se han utilizado para vender la energía, cómo podemos adaptar esquemas comerciales existentes para hacer atractivas las soluciones que se puedan, digamos, poner en el mercado con baterías. Entonces ya hablando aquí en Colombia, como tú bien lo has dicho, el primer capítulo de baterías en el plan de expansión
de transmisión y generación en Colombia, si la memoria no me falla, se incluyó por allá en el 2016, donde ya se venían identificando que los sistemas de baterías funcionando en transmisión le generaban valor a la demanda, por ende se enfocaron en las restricciones en el Atlántico, digamos una problemática muy conocida que tiene que ver con líneas de transmisión, con curtailment, que tiene que ver con estos atrapamientos. Entonces se identificó que eran unas soluciones muy buenas, muy rápidas, digamos en un análisis costo-beneficio que le brindaban muchísimo beneficio a la demanda y por ende valía la pena que se tuvieran en cuenta y se consideraran. Y ahí es donde ya vemos hoy que tenemos una convocatoria pública de la UDME que fue socializada hace unos meses atrás, donde ya se identifican alrededor de 50 megavatios con diferentes alternativas que se podrían instalar en el Atlántico en 3 diferentes subestaciones para aliviar problemas de restricciones. Entonces, yo veo un futuro brillante para las renovables en Latinoamérica y en Colombia también. Si estamos hablando de esos volúmenes y esas integraciones otra vez en el tiempo de renovables, que muchos dicen, bueno, energía intermitente, que genera obviamente intermitencia en el sistema, las baterías pueden servir ahí. Entonces, tenemos que seguir avanzando en la regulación. Ya tenemos una regulación clara, la resolución 098 del 2019, está enfocada en soluciones de transmisión. Tenemos que ahora también en el país movernos a soluciones desde el punto de vista de la generación, poder integrar no solo detrás del medidor soluciones de baterías con solar o con eólica, sino también ver la batería como un activo de generación, regularlo como un activo de generación, potencial en el mercado comercial industrial también lo hay. Entonces, yo creo que vamos por el buen camino y hay un futuro brillante para el almacenamiento en Colombia y en Latinoamérica en general. Fenomenal. Rubén, vamos a hablar un poco de las nuevas estructuras de capital. Hace un par de años las estructuras de capital para proyectos en América Latina eran relativamente simples, subastas con ingresos en dólares y apalancamientos de más del 85%. Pero desde hace varios años las subastas salen a precios muy bajos en dólares megavatio hora y eso obliga a ciertos jugadores de mercado, sobre todo a IPPs, a buscar otro tipo de ingresos, desde PPAs corporativos, mezclar PPAs a largo y corto o un porcentaje de ingresos merchant. Todo esto a su vez empuja nuevas estructuras de capital y nuevos jugadores en el sector con PPCistas que hacen financiación hasta COD, deuda mezzanine, deuda holdco o deuda... entonces, esto al final genera mucha complejidad en el levantamiento de deuda y equity. Fernando, háblanos un poco de esta financiación alternativa, qué papel juega en el mercado la deuda mezzanine, cómo se compagina con la financiación bancaria y háblanos un poco del mercado de capitales, ese que habías sacado en la primera ronda. Ok, perfecto. Primero me gustaría hacer un comentario sobre el tema de batería que comentó recién Rubén desde la perspectiva de financiamiento. Como toda nueva tecnología, va a demorar su tiempo para ser competitiva, pero no por eso no es necesario apoyarla desde un comienzo. Para ese tipo de inversiones nosotros tenemos recursos concesionales que permiten, por un lado, subsidiar el costo de deuda, o bien tomar ciertos riesgos tecnológicos que ayuden al desarrollo de la tecnología, y a la medida que se va desarrollando la tecnología va implementándose o implantándose en distintos mercados, se van obteniendo obviamente los círculos virtuosos de mayor demanda, mayor oferta, mayor competencia, caída de precios, que es básicamente lo que ha pasado con la tecnología solar, que cuando fueron capaces de acceder a las subastas de largo plazo, se generó todo este círculo virtuoso del que estamos viviendo y que ocasionó la gran caída de precios, de costos, perdón. A ver, como comentaba Rubén y también Andrés, los riesgos merchant y algunos riesgos no son fácilmente digeribles por una deuda senior a muy largo plazo. Digamos 15, 20 años, no son estructuras que una deuda senior pueda de alguna manera modelar, dado que vamos a seguir experimentando evolución de los mercados, quizás algunas disrupciones tecnológicas, como estábamos conversando recién de baterías. Por lo tanto, hay otros bolsillos de capital que están dispuestos a jugar ese juego. Y uno de esos bolsillos son deudas mezzanine, que obviamente tienen un costo de capital más alto, pero que buscan mitigar, digamos, contribuir con ese riesgo
con ese bolsillo para participar en ese riesgo del merchant. El merchant tiene upside y downside. Para una deuda tradicional nunca va a capturar el upside, perdón, y por lo tanto solamente se queda con el downside. Por lo tanto es una suerte de opción a favor del proyecto. Mientras que la deuda mezzanine es capaz de capturar el upside y el downside y de esa manera eficientemente puede proveer una solución que complemente al equity para aquellos casos en que no existe un modelo de ingresos, digamos un PPA, a largo plazo con una contraparte bancable. Me paso ahora a mercado de capitales. Esta es una agenda que estamos promoviendo desde BidInvest con bastante fuerza. Estamos incentivando a inversionistas institucionales, a compañías de seguros, fondos de pensiones, a participar en proyectos, a tomar ciertos riesgos proyectos, o bien, si no son capaces de asumir ese riesgo, poder complementarse con nosotros. Mediante nosotros podemos dar garantías, ya sea garantías de construcción, en la cual el inversionista institucional no asume riesgo de construcción, el riesgo de construcción lo asume la garantía nuestra, y si hay un retraso o hay un mayor costo, nuestra garantía provee el financiamiento para dicha contingencia. No es una póliza seguro, sino que es una garantía que si es desembolsada por el proyecto, se transforma en una deuda subordinada que se paga a continuación del inversionista institucional. Como especie de first loss tranche. Es un first loss tranche, pero es una liquidity line, en el fondo que después se repaga a continuación. Esto lo hemos hecho exitosamente, esta garantía es en Brasil, donde varios proyectos se financiaron con debéntures de infraestructura que tienen ciertos beneficios fiscales, y a través de nuestras garantías se logró, en el caso de una de ellas, que el costo del fondeo es equivalente al costo soberano de Brasil, porque nuestra garantía tiene un rating AAA. Por lo tanto, el inversionista estaba al final del día enfrentándose a nuestra garantía como fuente de riesgo. En Uruguay estamos haciendo nuestro programa de AB Bonds, en que nosotros damos un préstamo A y la porción B de nuestro préstamo la fondeamos con una emisión en el mercado de capitales. Ahí también hemos sido bastante exitosos, movilizando compañías de seguros e inversionistas institucionales, quienes son los compradores de estas notas. La ventaja del mercado uruguayo, que son PPAs a muy largo plazo, la contraparte es UTE, todo el riesgo curtailment lo asume el comprador de la energía, por lo tanto son fuentes de repago bastante seguras. Y vemos que los inversionistas institucionales están teniendo bastante apetito y seguimos nosotros ofreciendo nuestros productos para complementar ese apetito y satisfacer las necesidades de los proyectos. Muchísimas gracias, Fernando. Es verdad que los mercados de capitales, los bonos, suelen tener, no sé si mala prensa o mala fama, porque suelen tomar, pues a lo mejor toman ejecución adicional, es un proceso largo, pero la verdad es que cuando tienes que hacer 5.000 megavatios, tienes que recurrir a todas las fuentes de financiación y claramente, sobre todo la gente que tiene un rating bueno, pues el mercado de capitales es muchas veces la mejor opción que tienen en cuanto a liquidez y precio, ¿no? Gracias, Fernando. Rodolfo, vamos a hablar contigo. Hablando de modelos alternativos, ya nos has comentado un poco la estrategia de Green Yellow, que de momento es ir 100% con equity. Esto da claramente una ventaja competitiva tremenda por la rapidez en la ejecución de los proyectos. Pero por otro lado, necesitan un apalancamiento tanto para seguir creciendo como para cubrir su posición de riesgo de FX, ¿no? Cuéntanos un poco, si se puede, la estrategia financiera por los dos lados, por la cobertura de moneda local y también para seguir creciendo con nuevos proyectos. Claro, con todo gusto. No, es cierto que nosotros fue una decisión estratégica, o es decir que bueno, Green Yellow, para ser muy claro, es una compañía que hizo entrar dos fondos en final de 2018 en su capital. Uno es el BPI, que es el Fondo Soberano Francés, que tomó 10% de capital dentro de la compañía. Y otro que se llama Tikehau, que es un fondo muy importante en Europa, que gestiona como 27.000 millones de euros de activos, que tomó 15% en el grupo también. Eso cambió radicalmente nuestra postura, diciendo que teníamos que acelerar a nivel internacional,
Y efectivamente, el hecho de que tengamos equity propio o sin tener que pedir autorización, nos da, como tú lo indicas, una ventaja competitiva que pensamos que es capital, ¿no?, en este tipo de mercado de América Latina, porque la noción de rapidez es fundamental para crecer, y en particular sobre el segmento sobre lo cual nosotros nos estamos ubicando actualmente. Así que fue una decisión estratégica, o vamos a decir, de corto y mediano plazo. Así que tenemos $150 millones para invertir en Colombia hacia 2023 en capital propio, para justamente sumar rápidamente nuestro portafolio y nuestro pipeline de proyecto y concretarlos, haciendo y asumiendo todo el riesgo directamente. Sin embargo, está claro que nosotros tenemos ideas que queremos substituir también nuestra inversión después, una vez que tenemos vamos a decir, un pipeline suficientemente sólido, es una masa crítica suficientemente grande para ir a buscar apalancamiento de terceros, porque pensamos también que hay una buena oportunidad actualmente de ir a buscar y tener apalancamiento. Así que es una estrategia un poco diferente de otros actores, pero pensamos que en el contexto de países como Colombia nos da mucha solidez también para ir a renegociar después con otras entidades para buscar mejores tasas, o porque ya tenemos todo totalmente asegurado con nuestra propia acción. Eso es decir, que básicamente es la estrategia que tenemos actualmente sobre Colombia, y también sobre Brasil, que es el otro gran mercado que tenemos en América Latina. Fenomenal. Rodolfo, vamos a aprovechar que tenemos a Andrés aquí como banca local un poco para que nos cierre el círculo. Es decir, Rodolfo, tú necesitas probablemente una deuda en pesos colombianos a nivel Colco, probablemente tomando en cuenta el portfolio que tienes. La operación del Metro de Bogotá de hace un par de años demostró que había mucha liquidez para coberturas de FX dólar peso colombiano. Y también hay una subasta importante en el mercado. Andrés, cuéntanos un poco, estás ahí mute, Andrés, cuéntanos por favor, ¿cómo ves tú la banca local para deuda Colco? ¿Cómo ves tú el mercado de capitales local, un poco retomando el tema de lo que ha dicho Fernando, y teniendo también pues, el precedente del bono de Celsia, que demostró pues, gran apetito en el sector? ¿Y cómo ves esto como una fuente de financiación alternativa? No, por supuesto, inclusive pues digamos el banco tiene una filial que es Corredores de Vivienda, que básicamente parte de lo que hace de una manera muy exitosa es todo este tema pues de mercado de capitales. Lo que sentimos nosotros es que al final estos son proyectos de energía, son proyectos que son de infraestructura, y es muy frecuente que haya financiaciones, por ejemplo, en dos etapas, que haya una financiación que se haga originalmente, porque obviamente se requiere una financiación estructurada, y cuando el proyecto lleve eventualmente 2 o 3 años de estar operando, de estar estabilizado, es un muy buen activo para sacar a mercado de capitales, como hemos visto con termoeléctricas, PCHs, con líneas de transmisión de energía. Es frecuente, y los bancos yo creo que estamos muy preparados para participar como en las dos etapas de los negocios. Digamos que otro tema importante, entonces la respuesta es sí, si hay posibilidad, digamos, de un complemento. Y otra cosa importante es que inclusive no tiene que ser necesariamente un solo bloque, o sea, todo bonos o todo crédito, sino que, por ejemplo, los bancos en Colombia, yo creo que para eso nos ayudó mucho lo que pasó con 4G, nos acostumbramos, digamos, a ser partners en sindicados con jugadores muy distintos, ¿cierto? Ya no solamente tenemos sindicados donde somos bancos locales con bancos locales, sino que tenemos pesos, dólares, bancos colombianos, internacionales, multilaterales, e inclusive se ha visto y se vio en 3 de las carreteras que entraron bonos desde el principio con riesgo construcción, que eso no era muy habitual. Yo tengo experiencia pues, de transmisión de energía, trabajé en ISA un tiempo largo, y en esa época era muy difícil, por ejemplo, pensar en un bono que tuviera por detrás riesgo de construcción. Ya el mercado lo empezó a entender. Ahora, ¿qué tienen distinto estos proyectos a otros de infraestructura, que es bueno y no tan bueno en algunos momentos? Que tiene un tiempo de construcción tan corto, ¿cierto? Son los proyectos fotovoltaicos en 6-9 meses pueden estar operando, un proyecto eólico 18-24 meses, que de pronto ese tiempo, pues digamos, de maduración, de tener un contrato de crédito que posteriormente migre a una financiación de mercado de capitales puede ser demasiado rápida. Pero si hay mercado, si hay interés, hay bonos que inclusive asumen riesgo
de construcción, que es importante, y lo hemos hecho recientemente en Colombia, y los bancos nos acostumbramos, digamos, a lidiar como con esas complicaciones. Y si me permites un segundito, yo quisiera retomar por un minuto nomás el tema de la subasta que viene. Yo creo que es súper importante, muestra pues el interés que hay en Colombia por seguir, digamos, cambiando un poco la matriz, pero creo que también hay que verla con mucho cuidado, ¿cierto? Cuando uno mira de pronto esa cantidad, de hablar de 5 gigas, cuando hay otros 3,5 que se están construyendo en un país que tiene una matriz hidroeléctrica tan importante, que funciona bien, que hay termoeléctricas que recientemente han ampliado la capacidad, que se habla de plantas de regasificación, inclusive para asegurar que esas plantas tengan gas, podría ser demasiado, no sé, ojalá, digamos, a nivel pues de espíritu verde, siempre la matriz sea mucho más renovable, no convencional que cualquier otra cosa, pero ahí puede darse una presión muy grande en muchos temas, en los tiempos de terminar, en las líneas de transmisión, en los precios. Posiblemente los proyectos van a tener una parte importante que no va a ser contratada con PPAs, sino que va a tener riesgo de mercado, cuáles van a ser esos precios. Entonces a mí me da cierta preocupación los tiempos y la magnitud de lo que se quiere sacar, lo que no significa que no la vayamos a mirar con mucho detenimiento. Sí, efectivamente, todo tiene un precio, pero, ¿no? Como dicen. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que hemos acabado las rondas que teníamos. Hay una pregunta muy interesante voy a leer, de Douglas, no veo su nombre, discúlpame, de Douglas Martínez. Básicamente, quiere saber un poco el riesgo de mercado y la pregunta es, básicamente, simplificando, si el precio de gas sube, al subir el precio de gas por las políticas de Biden, esto va a generar que el precio de energía suba, y esto cómo va a tener, qué impacto va a tener en el CAPEX y en general en los precios de energía. Pero antes, sí quería hacer un preludio de esto. Nosotros hemos hecho financiación merchant en México, hemos hecho financiación merchant en Chile, que son mercados en que el marginal es claramente el gas. Cuando hemos tenido que analizar el mercado colombiano, vemos que la matriz hidroeléctrica es tan grande que muchas veces es muy difícil asumir que el marginal va a ser gas y por lo tanto el precio vaya a ser dólar. Pero me encantaría un poco ver qué visión tienen del tema, uno o dos, si pueden contestar esto. Y otra pregunta, que también es, si el precio de la subasta es muy agresivo, ¿eso va a tener impacto también en los PPAs corporativos que van a seguir bajando en línea con la subasta? Los que quieran. A ver, yo creo que efectivamente en aquellos mercados, y lo hemos visto nosotros también, en que el gas es su combustible de referencia en el despacho, obviamente el riesgo merchant puede de alguna manera mitigarse con coberturas de gas, o sea, haciendo una suerte de cobertura sintética. Ahora, ese supuesto no es un supuesto de 20 años plazo, porque vamos a ver cambios tecnológicos en los mercados eléctricos en plazos menores a esos. Entonces, el supuesto de la pregunta es si el precio del gas va a subir. Eventualmente sí, digamos, nadie tiene la bola de cristal. La única bola de cristal que tenemos es el precio de hoy día, que refleja todas las fuerzas, toda la información futura. Ahora, tampoco sabremos la fuerza contraria, el ritmo de penetración de renovables, que contrapeso a la generación térmica y que va a ir en conjunto con la penetración de baterías. O sea, a medida que los mercados pasen de 20 a 30% de penetración de renovables no convencional, para seguir creciendo necesitan tecnologías complementarias, ya sean baterías, nuevas baterías o tecnologías de almacenamiento. Si esto va a tener un impacto en los PPAs, efectivamente, va a cambiar el precio del mercado y por lo tanto los clientes corporativos van a empezar a mirar de que ese precio de mercado es distinto, a ellos también les gustaría acceder a ese mismo precio. La gran duda va a ser los plazos a los cuales ellos se pueden comprometer, y al final del día esto es un juego de tasa de descuento o de periodo de amortización. Entonces la combinación de PPAs largos con PPAs medianos, bueno, les permite a las compañías ir armando sus portfolios y ir haciendo supuesto de a qué precio se renuevan los PPAs de corto plazo, de manera que se puedan incorporar como fuentes bancables para el financiamiento.
Fenomenal. Ya que estamos un poco para cerrar, muchas gracias Fernando, un poco para cerrar este tema, yo quería simplemente que acabemos con un titular de cómo ven la liquidez y el apetito y cuál es su perspectiva de futuro. No sé, el que quiera empezar, Rubén. Un titular. ¿Me repites, por favor, de expectativas hacia futuro? Sí, ¿cómo ven la liquidez y el apetito en Colombia y las perspectivas de futuro? Mira, yo retomando las palabras de mis colegas que están en la banca, Fernando Multilateral y la local, yo creo que la liquidez la hay. Y el apetito, en mi caso, hacia los renovables, creo que es total. No solo en la coyuntura del COVID vimos o identificamos cómo el nicho de las renovables se convirtió como un refugio para inversionistas, sino vemos ahora también el comportamiento de los ETFs. Yo que sigo el comportamiento del solar, y eso es un reflejo del futuro, cómo los inversionistas están viendo en el solar y en las renovables un buen futuro, y eso se va reflejando en cómo los principales ETFs y las principales acciones de renovables, lo único que ha hecho en los últimos meses es subir y subir y subir. Entonces, cuando yo veo eso, esas dos señales, digo, el futuro de los renovables tiene muchísimo potencial, es brillante y liquidez hay. Y si hay liquidez y se ve obviamente como un nicho de mercado, un nicho seguro, como lo mencionaba Andrés, un activo ya que está construido, que está operativo, que ya en su operación y mantenimiento tiene poco riesgo, tal vez no tenga las rentabilidades que tenían otros sectores de energía en el pasado, pero da seguridad y se vuelve muy atractivo para la inversión. Entonces los capitales se van a mover hacia allá, va a haber apetitos para los renovables, va a haber liquidez para invertir en renovables y esa es mi visión. Fenomenal. Andrés, tenemos una pregunta que sí me sería interesante que comentes tú. Ya algo ha dicho Fernando de que el riesgo merchant es un riesgo muy difícil de bancar, pero nos pregunta David Díaz si se pensara solamente en riesgo de mercado para deuda bancaria, ¿qué parámetros se estarían considerando en términos de plazo para el crédito y el apalancamiento? Entiendo que la pregunta es, ¿se puede financiar riesgo merchant ahora en Colombia? Sí, ¿no? ¿En qué términos? O sea, sin PPA. Yo creo que es difícil porque al final, pues mi visión por lo menos es que los bancos siempre queremos ver algo relativamente fijo, así sea en una proporción, digamos, de la matriz de ingresos. Yo creo que estamos dispuestos a ver un riesgo merchant en un 20, 30%, estoy inventándome por dar alguna dimensión de un proyecto, pero saber que hay algo relativamente fijo o fijo con un buen PPA, con un plazo que se parezca ojalá al del crédito, inclusive que sea un poquito mayor. Entonces yo pienso que todo 100% merchant sería muy difícil. Primero, por eso que estoy diciendo, de que uno siempre quiere ver algo un poco fijo. Y segundo, porque para ser realistas, por tener, digamos, esa incertidumbre, lo que hacemos los bancos cuando miramos el dimensionamiento de cuánto se le puede prestar, cuál es el debt to equity, digamos, de un proyecto, miramos unos indicadores de cobertura que son marginalmente diferentes cuando hay un PPA y cuando no. Entonces, tendríamos un doble riesgo, ¿cierto? Primero, una incertidumbre en el precio, y si hay un precio, que tendría que haber un asesor de mercado y uno darse la bendición de qué va a pasar a futuro. Por el otro lado, castigaríamos tanto el indicador de cobertura que probablemente el nivel de apalancamiento sería muy pequeño. Entonces, creería yo que es muy difícil. Podría ser en proyectos que no sean en un SPV, que no sean Project Finance, sino proyectos de pronto en una financiación corporativa. Ahí es distinto, eso está en una sombrilla que cubre pues otra cantidad de riesgos, unos balances grandes, o de pronto un portafolio que tenga una serie de proyectos donde haya unos que sí, unos que no, y uno preste arriba como al holding. Esa es un poco como mi visión. Yo para complementar a David, o sea, nosotros hemos hecho cosas en Chile, en México y en España, y al final es verdad que el rango, si te sirve de referencia, David, el rango puede estar, pues hemos hecho desde el 55 hasta el 67 por ahí, si todo depende un poco, evidentemente, como ha dicho Andrés, de la hipótesis de mercado que esté asumiendo el banco, y sobre todo lo más importante es que tienes que encontrar un banco por lo menos o dos que quieran hacer financiación merchant, que eso pues depende de cada mercado. Rodolfo, conclusiones, last but not least. No, yo creo que como estoy muy de acuerdo con el análisis de Rubén, yo lo veo muy bien, yo creo que tenemos mucho por hacer hacia adelante. Es que
la parte renovable entonces, en Colombia o en América Latina, entonces, me parece que es un producto entonces, que es muy estable en el tiempo. Y obviamente entonces, para los inversionistas o para los bancos es algo entonces, que no es tan común en América Latina, entonces, porque estamos muy sometidos justamente a cambios entre diferentes de tasas o tasas cambiarias. El problema entonces, que puede haber también de la inestabilidad, o sea, también de tarifa, o sea, por tema del fenómeno del niño, la niña, o por ejemplo en Colombia, bueno, hay muchos elementos o el factor político, o sea, también, que hace que no, realmente se buscan esas inversiones a largo plazo. Y en este caso yo creo que las energías renovables, o sea, representan esto, es es un producto que da tranquilidad justamente al inversionista en el tiempo, así que yo creo que vamos a tener un aumento, entonces una aceleración hacia ese tipo de productos entonces, en los próximos meses y próximos años. Pues fenomenal, estamos justo a tiempo. Quiero dar las gracias a todos los del panel, Rubén, Andrés, Fernando, Rodolfo. Muchísimas gracias, ha sido un placer moderar este panel y hasta la próxima. Gracias a todos los que han aguantado hasta ahora y que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Señores, Hasta luego. un gusto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao. Hasta luego.